Muy buenos días, familia. Damos gracias a Dios por el día de hoy y por estar conectados nuevamente con ustedes. Damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza y adoración, porque sabemos que Él está presente en nuestra casa y también en tu casa. Estamos contentos de que podamos estar transmitiendo a través de este medio. Sabemos que en los últimos días ha habido una ola, un incremento acerca de el número de contagios de personas que han sido contagiadas con el virus de COVID-19. Las autoridades han elevado de nuevo el semáforo a rojo, al parecer, en nuestra zona. Entonces, por esa razón, hemos decidido regresar a estar teniendo nuestras reuniones en línea hasta que las autoridades indiquen otra cosa. Entonces, damos gracias a Dios por estar nuevamente a través de este medio transmitiendo la palabra del Señor. Y este es el momento en el que vamos a empezar a compartir su palabra. Y quisiera pedirle por favor que pudiera cerrar sus ojos un momento. Y vamos a darle gracias a Dios por el beneficio de poder escuchar y recibir su palabra. Señor, gracias. Gracias, papá. Porque podemos conectarnos contigo, porque podemos conectarnos con tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos tener la oportunidad de escuchar, de aprender y de alimentarnos de tu palabra. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que todo lo que va a ser expuesto acá pueda ser alimento para nosotros, que podamos atender el consejo de tu palabra y que pueda ser un alimento, pueda ser estructura a nuestros corazones y a nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús, te pedimos que abra nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para recibir la enseñanza, para que sea de beneficio para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por este tiempo y quisiera comentarle que estamos iniciando el día de hoy una nueva serie importante. Sabemos que Dios nos está llevando a poder estar compartiendo este tema. Es una serie que va a llevar también varias semanas, pero estamos convencidos de que lo que vamos a empezar a ver el día de hoy va a ser de gran beneficio para nosotros, nos va a poder ayudar a alinearnos en conceptos que tal vez hasta el momento los hemos escuchado, los hemos oído, pero tal vez no han hecho el eco necesario o no hemos captado, no hemos entendido la importancia de estos conceptos para empezar a tomar decisiones a favor de lo que dice la Escritura en esta enseñanza que vamos a empezar a ver. Lo que vamos a ver ahora es un tema importantísimo que se llama la ley del favor. Le voy a pedir que repita conmigo ahí en su casa esta frase: la ley del favor. ¿Qué es esto? Al hablar de favor, forzosamente tenemos que empezar a hablar acerca del reino. ¿Por qué? Porque para poder entender el concepto del favor de Dios, necesitamos ubicarnos como ciudadanos del reino. Necesitamos ubicarnos como personas que vivimos dentro de este reino que es gobernado por el Rey, que es nuestro Dios. Es decir, necesitamos entender que en el reino todas las cosas se llevan a cabo conforme a las órdenes y a los principios del Rey. Esta mentalidad del reino tiene que ver o está basada en la vida que Dios da o en la vida que Dios tiene. La Escritura describe este tipo de vida con una palabra en griego que es la palabra zoe. La palabra zoe indica la vida de Dios o el tipo de vida que Dios tiene. Y este tipo de vida que nos ha sido impartido es la que nos lleva a poder tener una condición diferente. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, la Biblia dice que pasamos de muerte a vida. Y esa palabra vida es la vida que Dios imparte en nosotros, su propia vida, la que nos ha dado un estado completamente nuevo, y ahora estamos exentos de muchas cosas que antes teníamos que pasar o teníamos que sufrir, ¿sí? Ahora ya no tenemos por qué pasar por ese tipo de cosas que nos lastiman, que nos molestan o nos limitan. ¿Por qué? Porque ahora tenemos algo importante que ha sido impartido en nosotros, que es la vida de Dios, la vida de Cristo. Cristo mismo ha sido impartido a nosotros. La Biblia nos dice algo sumamente importante que nos empieza a dar una luz acerca de esto. La Escritura dice en Salmo 91, versículos 7 al 11, Salmo 91, 7 al 11, nos dice de esta manera:
Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Una pregunta importante al estar hablando de esto sería la siguiente: ¿por qué necesitamos tener una mentalidad de reino al hablar de favor? La verdad no es tan difícil entender esto. ¿Por qué necesitamos una mentalidad de reino cuando estamos hablando acerca del favor de Dios? Porque todas las promesas que Dios nos da se activan con fe. Y se requiere fe para que puedan funcionar. Voy a repetir esto. ¿Por qué razón necesitamos hablar de reino o entender la mentalidad del reino al hablar del favor de Dios? Porque todas las promesas que Él nos da necesitan activarse por fe. Y la fe es la manera de comunicación básica en el reino de Dios. Todo funciona con fe. Y si nosotros hemos sido interrumpidos en nuestra fe, o ha sido bloqueada, o nuestra mente ha sido infiltrada, y esto nos impide poder enfocarnos para creer lo que Dios dice, entonces no estamos teniendo una mentalidad de reino y las cosas no van a funcionar. Vamos a explicar más detenidamente esto. Pero antes de avanzar más allá, quisiera definir qué significa favor. Es una buena pregunta. ¿Qué significa la palabra favor? La palabra favor significa respaldo, apoyo, o respaldar o apoyar, ayudar a alguna persona para hacer o alcanzar, para obtener aquello que necesita. Este apoyo, este respaldo es llevado a cabo en la tierra a través del Espíritu Santo y también es ministrado o es ejecutado en la tierra todos los días a través de sus ángeles. Como lo leímos en ese pasaje hace un momento, dice que Dios enviará a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. La Escritura dice que los ángeles son los que llevan a cabo las tareas que Dios les asigna para cumplir su voluntad. Salmo 103, versículo 20, nos dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Hebreos 1:14 nos dice algo similar también. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El favor de Dios hace las cosas más fáciles. La unción elimina todo lo que nos impide tener victorias y nos abre caminos nuevos para poder lograr todas las cosas que deseamos. El favor de Dios nos proporciona ventajas que otras personas no tienen, para alcanzar a hacer mucho más con menos. ¡Wow! Un ejemplo de esto podría ser un maestro que tiene un favor especial por un alumno o una alumna. ¿Sí? Imagine usted que está llegando el fin de cursos en alguna escuela, en alguna preparatoria, en una universidad. Y en este salón de clases hay un grupo que está presentando exámenes finales. Entonces, hay un alumno que le cae muy bien al maestro. Por alguna razón, le cae muy bien al maestro, quizás porque lo conoce a su familia, a sus papás, o porque tiene muy buenas notas, o porque es un alumno destacado de alguna manera. Pero el caso es que este alumno le cae muy bien al maestro. Este alumno tiene una gracia especial y tiene un favor especial en el corazón del maestro. Entonces, ¿qué es lo que hace este maestro? Antes de presentar los exámenes, días antes, le pide que venga a este alumno y le dice: mira, esto es lo que va a venir en el examen. Y le da una guía especial. Le da una guía especial de preguntas con respuestas incluidas de todo lo que va a venir en el examen. ¿Usted cree que esto sea favor? Esto podría ser un ejemplo en donde ese alumno va a poder tener de antemano las respuestas de lo que va a venir en el examen. Y evidentemente, cuando llega el examen, el alumno que estudió esa guía especial con las respuestas del maestro va a poder obtener un resultado completamente distinto al resto de los compañeros. Esto es favor.
Tal vez usted pueda pensar, bueno, pero es que eso no es muy justo. Y bueno, tal vez no sea del todo justo. Sin embargo, este favor representa el corazón de Dios para aquellas personas que a Él le agradan. Este ejemplo representa ese favor, esas ventajas especiales que Dios tiene para aquellos que son sus hijos. Y tal vez podamos pensar, es que en realidad eso no me pasa, eso no me sucede. Soy cristiano desde hace muchos años o tal vez desde hace tanto tiempo, pero a mí me pasa lo contrario, o a mí sencillamente las cosas me cuestan mucho. Bueno, esa es una de las razones por las cuales Dios nos está llevando a poder hablar de estas cosas. Estamos convencidos de que Dios está queriendo derramar cosas especiales, favores especiales. Estamos convencidos de que Dios quiere que podamos entender esta parte, porque hay un favor que ya fue derramado sobre nosotros, pero que no estamos conscientes de esto. Por favor, vamos a revisar detenidamente lo que dice Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. Por favor, observe detenidamente lo que dice este versículo. Dice, a quien Dios le agrada, en otras palabras, aquella persona que haya dado gracia a los ojos de Dios, o en otras palabras, aquella persona que ha alcanzado el favor de Dios. Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Es decir, Dios le hace saber y entender cosas. Dios le da la estrategia para poder implementar esas cosas o esas ideas. Y además le da la oportunidad de disfrutar. ¡Wow! Y además dice que al pecador, aquella persona que no conoce a Dios, Dios le da un trabajo especial. De estar amontonando, estar produciendo riquezas, para que en un momento dado quitárselas y dárselas a aquella persona a quien Dios le agrada, aquella persona que tiene ese favor especial de Dios. Y esa persona es usted, esa persona soy yo. Dios puede darnos una idea competitiva. Dios puede revelarnos algo que va a suceder en el futuro, o puede darnos una idea que tal vez para muchas personas pueda sonar descabellada, pero esa idea puede representar un concepto nuevo de negocio, puede representar un concepto nuevo que va a tener éxito o que va a hacer que las personas se interesen, y eso puede ser una nueva oportunidad de negocio que tal vez otras personas no entienden o no se han dado cuenta. Esto podría representar como el hecho de ponernos adelante en el juego. O imagine usted una partida de póker donde unas personas están jugando y a uno de ellos de alguna manera le da una mano ganadora o le da las cartas especiales para poder tener una ventaja sobre los demás. Esto es una mano ganadora. Esto de alguna manera representa ese favor que Dios está derramando sobre todos sus hijos, ese favor que Dios ya ha derramado sobre todos nosotros como sus hijos. En pocas palabras, estamos hablando de privilegios especiales. Repite conmigo, por favor, privilegios especiales. Este favor de Dios es parte de la herencia de todas aquellas personas que han nacido de nuevo. Y debe ser una evidencia, o debe ser la evidencia de que una persona ha nacido de nuevo y ha pasado de muerte a vida. Es decir, necesitamos enseñarle a las personas, enseñar a nuestra congregación, a la iglesia en general, que todos los nacidos de nuevo tenemos el derecho a poder tomar de este favor y aplicarlo en nuestra vida diaria. El rey David lo mencionó de una manera muy estratégica, de una manera muy puntual. Salmo 5, versículo 11 y 12 nos lo habla detalladamente. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová,
bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Qué es este favor? ¿A qué se refiere este favor? Este versículo representa el corazón del Padre. Nos hace ver el corazón que Dios tiene para con nosotros al otorgarnos ventajas especiales solamente por el hecho de ser sus hijos. Es como ir a un partido importante. Imagine usted que vamos a un partido de fútbol, una final, ¿sí? Es tan importante el partido que ya no hay boletos. Es tan importante el partido que está repleto el estadio. No hay manera de entrar. Ya no hay ninguna butaca disponible. Todo está lleno. Y usted alcanzó a comprar un boleto al final con, no sé, algún revendedor o algo, pero de alguna manera alcanzó a entrar en la parte más alta, en la parte de hasta arriba del estadio. Sin embargo, cuando usted entra al estadio, una persona enviada de parte del dueño del equipo le dice: no se preocupe, tenemos un asiento reservado por usted en el palco de primera fila. Y cuando tú vas caminando hacia ese lugar, te das cuenta de que esto no puede ser posible. Yo no me merezco esto. Pero cuando llegas, te das cuenta que tu asiento es el que está casi enfrente de la cancha. ¡Wow! Esto, querido amigo, querida familia, representa el favor de Dios sobre nosotros. Debemos entender lo siguiente: el favor de Dios no es algo que se pueda comprar, no es algo que se pueda ganar, es algo que nos ha sido otorgado, es algo que Dios ha decidido entregarnos, simple y sencillamente porque Él se ha agradado de nosotros. ¿Y por qué se ha agradado de nosotros? Simple, porque ahora Cristo está en ti y está en mí. Ahora la justicia de Jesús ha sido impartida sobre nosotros. La misma vida de Cristo ha sido impartida en ti y impartida en mí. Y a causa de ese olor a Jesús que tenemos, el Padre nos huele y olemos a Jesús. El Padre nos ve y ve a Jesús en nosotros. El Padre nos percibe y percibe la justicia de Jesús, su obediencia perfecta. Y por esa razón hemos sido llevados de muerte a vida. Por esa razón, ahora nosotros podemos tener este favor especial de Dios a causa de los méritos de Cristo, a causa de que Él está en nuestra vida y a causa de que Él ha sido impartido a nosotros. Esta es la razón por la cual el favor de Dios ya fue derramado sobre ti y sobre mí, aunque tal vez no hemos estado del todo conscientes de esto. La Escritura describe este favor de Dios como una ventaja especial que le ha sido dada a alguien que le permite tener éxito donde normalmente no podría tenerlo por sus propios medios. O se refiere a una puerta que por mucho tiempo o normalmente ha estado cerrada, que hemos tratado de estar tocando, o hemos tratado de abrir, y lo hemos tratado muchas veces, y que siempre ha estado cerrada. Pero a causa de este favor, a causa de estas ventajas especiales, Dios mismo es el que abre esta puerta para nosotros, a causa de estar conscientes, de entender que este favor realmente ha sido puesto sobre nosotros. La Biblia menciona en el capítulo 6 de Génesis que Dios se arrepiente de haber creado a la raza humana. Y esto no significa necesariamente que Dios se arrepintió en el sentido estricto de la palabra, sino que le dolió en su corazón que la creación que Él había hecho, el hombre que había sido creado a su imagen y semejanza, se había corrompido de tal manera que todo el tiempo en su corazón y en su mente estaba el hacer el mal, el hacer cosas malas, el estar dándole rienda suelta a sus impulsos. Y a causa de esto, dice que Dios decidió exterminar toda la vida en el mundo. Pero hay un versículo importante que yo quisiera que usted viera conmigo. Génesis capítulo 6, versículo 8, dice así: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta palabra gracia, expresada en este versículo de Génesis 6, 8, la palabra gracia que usted ve ahí,
viene de un vocablo arameo que es la palabra gen. Y esta palabra gen significa bondad, favor, misericordia, significa considerar precioso o con belleza a alguien, significa inclinarse en favor hacia una persona inferior o hacia un ser inferior, significa favorecer, apiadarse o tener compasión de alguien. Génesis 6:9 nos dice, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. La Biblia declara que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios a causa de que era un hombre justo. Noé y su familia fueron favorecidos por Dios al hacer que fueran los únicos que pudieran saber la estrategia que Dios iba a tomar para con toda la humanidad. Noé fue el que recibió la revelación de que Dios había decidido exterminar a la raza humana y entonces le ordenó construir un arca, como ya sabemos, para que muchos de los animales que Dios había creado pudieran salvarse y pudieran volver a repoblar la tierra, así como también la raza humana, y Dios escogió a Noé y a su familia para poder hacer esto. Dios tuvo este favor sobre él, esta gracia, y le permitió salvarse junto con su familia y darle su protección al haber hallado gracia delante de él. Esto nos lleva a algo importante. Es un concepto que tenemos que resaltar y que tenemos que entender. El confiar y el esperar que el favor de Dios está sobre nuestra vida es la clave para ganar. Voy a repetir. El confiar y el esperar en que el favor de Dios está sobre nuestra vida es la clave para ganar. Es decir, el favor de Dios es la clave para poder tener éxito en nuestra vida. Tal vez usted pueda pensar que hemos estado tan acostumbrados a lo que podemos solamente lograr con nuestras manos. Estamos tan acostumbrados a que estamos limitados a lo que podemos producir con nuestra inteligencia, lo que podemos producir con nuestra capacidad, o en otras palabras, estamos tan acostumbrados a que sean nuestras posibilidades las que gobiernen nuestra vida, que tal vez no nos hemos dado cuenta, pero se ha convertido esto en una limitante. Tal vez puede ser ignorancia, tal vez hemos escuchado una y mil veces acerca de este favor de Dios, pero a la hora de estarlo pensando de una manera personal, de alguna manera hemos sido limitados. De alguna manera este concepto ha sido bloqueado en nuestra mente. Y es precisamente una de las razones importantes por las que hemos entendido que Dios nos está llevando a hablar de este tema. Porque es importante que podamos encontrar el bloqueo, que podamos entender cuál es la razón por la cual, a pesar de que hemos escuchado mil veces que Dios es poderoso, a pesar de que sabemos que Él nos ama, a pesar de que sabemos que el cielo está abierto sobre nosotros, a la hora de materializar este tipo de cosas, no funciona. O hemos creído que no funciona. Esa es la razón por la cual tenemos que entender que hay una gracia que ha sido derramada sobre nosotros. Hay un favor que ya fue derramado sobre nosotros. Y por esa razón estamos hablando de este tema. Sabemos que el diablo, el enemigo, siempre ha estado en oposición con nosotros. Cuando nacemos de nuevo y empezamos a vivir como justos o como personas inocentes o que hemos adquirido la justicia de Jesús, somos plantados deliberadamente en este mundo. Por favor, observe esto. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, no somos sacados y llevados al cielo para poder estar como en una burbuja, como en un lugar donde no podemos ser afectados por ninguna cosa. Esto es realmente absurdo, porque ese no es el plan de Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo y empezamos a vivir como hijos de Dios, deliberadamente, Dios nos planta en este mundo entre la gente malvada. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos la luz de Dios. Piensen esto. De la misma manera en la que el diablo controla la mente de estas personas malvadas, estas personas que no obedecen a Dios y que no conocen a Dios,
Su trabajo, el trabajo del enemigo, será siempre buscar engañarnos para mantenernos frustrados y abatidos. Pero como el favor de Dios cambia todo esto, por favor observe esto, pero como el favor de Dios puede cambiar todas estas cosas que han estado afectando nuestros corazones, que han estado afectando nuestros pensamientos, lo que hemos creído o lo que hemos concluido de Dios, de nosotros mismos y de las circunstancias. Este favor de Dios se convierte en nuestra protección y es el camino hacia la cima. ¡Wow! ¿Por qué mencionamos que es el camino hacia la cima? Vamos a leer el siguiente versículo. Cuando Jesús está siendo tentado, la Biblia lo menciona en Lucas capítulo 4. Y hay una parte importante que es necesario resaltar. Lucas capítulo 4, versículos 5 y 6, dice: y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. ¿Quién le entregó esto? Este versículo dice que a él le fue entregado. Y esto es algo que ya hemos enseñado en otras ocasiones. Génesis capítulo 3 nos menciona que la serpiente engañó a Eva para hacerle tomar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios les había ordenado no tomar, no tocar, ni siquiera mirar. Este versículo es importante porque detalla de una manera muy concreta la manera en la que el diablo le arrebata a Adán y a Eva la autoridad sobre la tierra. Al ser engañados por el diablo, el enemigo les da una opción que ellos no conocían. El diablo le dice a la mujer: no morirás, sino que Dios sabe que cuando comas de este fruto, serán abiertos tus ojos y conocerás el bien y el mal y serás como Dios. Ella se deslumbra, ella no se da cuenta que está siendo engañada a través de darle una mentira a medias o una verdad a medias. Ella cae en la trampa del enemigo, toma de este fruto, come de él y además le da a Adán, y los dos comen y los dos caen en desobediencia. En ese momento, sin darse cuenta, Adán le entrega la autoridad de la tierra al diablo. Por esa razón, en este versículo de Lucas capítulo 4, versículo 6, dice: porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero yo se la doy. El diablo está ofreciéndole a Jesús poder entregarle todos los reinos de la tierra. Pero dése cuenta de una cosa. Dice el versículo 5 que le llevó a un monte alto. Este monte alto que menciona el versículo ha sido ocupado por el diablo, y este monte alto es un lugar de privilegio, es un lugar de autoridad, o representa la autoridad que Dios le dio a Adán sobre la tierra y sobre las circunstancias que hay en este mundo. Este lugar se refiere a una posición de autoridad que él tenía, que Adán tenía, y que le entregó voluntariamente al diablo al ser engañado. Este monte alto representa la cima de nuestra civilización. Este monte alto representa los 7 pilares que sostienen la sociedad, las cuales le fueron robadas a Adán, y estos 7 pilares representan todas las áreas importantes de la civilización humana, y que encerrados en una sola frase, en una sola palabra, representan esta autoridad que Dios le había entregado a Adán sobre todas las cosas, y que ahora le había sido robada por el diablo. La idea, querido amigo, familia, la idea es que Dios desea que volvamos a conquistar y ocupar este monte, este lugar de privilegio, este lugar de autoridad que Dios le dio a Adán, y que a través de Cristo nosotros vamos a poder retomar y arrebatarle al diablo todas estas cosas que Dios ya había decidido y ya ha entregado para nosotros, que son parte de nuestra herencia, que es el favor mismo de Dios, la gracia de Dios sobre nosotros. Es necesario que usted y yo entendamos claramente que esto que el diablo te ha robado, esto que el diablo me ha robado a mí por tantos años,
esta autoridad sobre todas las cosas que suceden en nuestra vida, ese lugar de influencia nos corresponde a nosotros ahora por derecho. Jesús es la clave, familia. Jesús es la clave para poder llegar a la cima de esta montaña, para poder retomar de nuevo este lugar de influencia y de autoridad que Dios decidió darnos desde el principio. No podemos comprometer nuestro avance o nuestro camino hacia la cima de la montaña. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que tú y yo permitamos que nos domine mientras estamos subiendo a la cima, cuando lleguemos a la cima, seguirá controlando nuestras vidas. Voy a repetir esto. No podemos comprometer nuestro camino hacia la cima de la montaña, porque cualquier cosa que nos domine en el camino nos controlará también cuando lleguemos a la cima de la montaña. ¿Qué podemos hacer? Podemos empezar a tomar de este favor, podemos empezar a tomar de esta autoridad que Dios ya nos había dado y que ahora a través de Cristo tenemos la oportunidad de retomar, de arrebatarle al enemigo y poder empezar a utilizarla en nuestra vida diaria. El favor de Dios nos va a dar la confianza necesaria para entender que su respaldo y su apoyo estarán siempre con nosotros para poder lograrlo y tener la victoria en todo momento. Salmo 24, versículo 5, es un pasaje interesante que nos hace entender algo importante que tenemos que darnos cuenta. Los sabios son más poderosos que los fuertes, y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Y quiero resaltar esta frase: los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Es decir, si usted y yo tenemos esta revelación y podemos forzar a nuestra propia mente a poder meter este entendimiento, a forzar nuestros propios pensamientos a ir en una dirección, es necesario que podamos entender que cuando empezamos a adquirir este conocimiento, la Escritura declara que nos volveremos más fuertes. ¡Wow! Este conocimiento necesita volverse entendimiento para poder tomar todo el potencial que tiene encerrado en ella para volvernos fuertes en Dios. Si esta información solamente se queda en eso, en una información, y no se convierte en entendimiento, entonces no podremos aprovechar todo este poder que se encuentra contenido en estos principios. De la misma manera, Proverbios 24:10, en una traducción viviente, nos dice: si fallas bajo presión, tu fuerza será escasa. Piense, por ejemplo, en una persona como Daniel. La Biblia menciona que Daniel quedó atrapado en medio de un edicto que el rey había pronunciado. Y este edicto había sido tramado por las personas que estaban en contra de Daniel para ponerle una trampa. Este edicto que el rey decidió firmar decía que si alguna persona en el plazo de 30 días oraba a algún dios o elevaba oraciones o plegarias o adoraba a alguna otra deidad que no fuera el rey mismo, fuera echado al foso de los leones. Ahora, cuando Daniel se encontró en medio de esta situación difícil, que era realmente de vida o muerte, Daniel tuvo que tomar una decisión. ¿Qué fue lo que él hizo? Por favor, observe. Daniel no se escondió, ni fue a buscar una manera de hacer las cosas que hacía sin que nadie se diera cuenta. Esta no fue la actitud que él tomó, sino que la Biblia dice que él abrió las ventanas de su casa como siempre lo hacía y empezó a hacer lo mismo que siempre hacía. 3 veces al día abría las ventanas de su casa y se arrodillaba en dirección hacia Jerusalén y empezaba a orar delante de su Dios, como era su costumbre. Y a causa de esto, Daniel fue echado al foso de los leones. ¿Qué fue lo que pasó? Por favor, observe. Cuando estamos pasando por momentos de presión, cuando estamos pasando por problemas económicos, problemas de salud, problemas familiares,
y la presión está fuerte sobre nosotros, lo más fácil que podemos hacer es empezar a tomar decisiones basados en nuestras posibilidades, en lo que tú puedes hacer con tus manos, basado en tu inteligencia. O empezamos a buscar alianzas con personas que no nos convienen, empezamos a querer actuar como la gente que no conoce a Dios. Esto es empezar a actuar en base a nuestras propias fuerzas, en base a nuestras propias posibilidades. Sin embargo, ¿qué fue lo que Daniel hizo? Como usted ya lo sabe, al ser echado en el foso de los leones, yo me imagino que debió haber estado aterrado, porque era un lugar completamente oscuro. No veía nada y escuchaba los rugidos de los leones. Yo me imagino que en ese momento empezó a clamar a Dios. Pero algo sucedió. Este favor de Dios estaba sobre eso. Estaba sobre su vida. Y la Biblia dice que Dios envió a su ángel. Esos ángeles que estamos hablando, que son los ministradores de la gracia de Dios y que son los que empiezan a acomodar todas las circunstancias a favor de los hijos del reino. Este ángel fue enviado para cerrar la boca de los leones para que no le hicieran daño. ¡Wow! Es importante que usted se dé cuenta que otra vez. Es importante que usted se dé cuenta y que todos nos demos cuenta que esto no es un mito, no es un cuento, no es una falacia. Esto está escrito en la Biblia. Pero para poder entender esto, necesitamos darnos cuenta de que el favor de Dios es en verdad tan poderoso que no hay ningún arma o fuerza que pueda vencerlo. Es un poder que nos ha sido endosado, nos ha sido entregado por Dios a través de Cristo, ha sido derramado sobre nosotros. Ninguna cosa es casualidad para los hijos de Dios. Si estamos recibiendo este conocimiento en este momento, es decir, si usted está escuchando esto, no es una casualidad. Es porque Dios está poniéndole a usted esta oportunidad para que se dé cuenta de que Él desea que usted y yo recibamos este favor. Porque no es algo que nos va a ser entregado. Este favor ha sido derramado sobre nosotros desde hace siglos. Este favor fue derramado sobre nosotros desde el momento en que Cristo murió por nosotros. Y ahora que le hemos recibido, tenemos el derecho de aprender que este favor nos abre todas las puertas y que es un favor, es un poder que nos da ventajas especiales que las demás personas que no le conocen no tienen. Debemos entender que Dios está preparando para nosotros el camino para llevarnos a la cima de la montaña que nos corresponde por derecho, para que conquistemos ese lugar de influencia y de autoridad que Dios desea que ocupemos nuevamente. Querida familia, Dios nos predestinó para poder tener este favor sobre nuestra vida. Al momento de recibir a Cristo en nuestro corazón, este favor poderoso de parte de Dios, estas ventajas especiales, estos privilegios especiales que Dios ha soltado sobre aquellas personas que le agradan, como dice el versículo que leímos hace rato en Eclesiastés capítulo 2, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo a aquel que le agrada, y al pecador le da el trabajo de amontonar riquezas para quitárselas y dárselas a quien Dios le agrada. Este tipo de favor ya ha sido soltado sobre nosotros. Vamos a seguir hablando de esto en las siguientes semanas, pero es muy importante que el día de hoy usted y yo podamos estar enfocando nuestro entendimiento, enfocando nuestro corazón y nuestra mente en poder darnos cuenta que Dios desea que podamos tomar esta autoridad que nos ha sido robada. El diablo está ocupando este monte, esta montaña que representa este lugar de autoridad, este lugar de privilegio que Dios nos ha dado y que Dios le había entregado a Adán originalmente. Ahora, a través de Cristo, todas las cosas, todos los beneficios que Dios ha soltado sobre nosotros, que forman parte de nuestra herencia, es necesario que nos demos cuenta que Dios desea que todas esas cosas empiecen a funcionar en nuestra vida.
porque son privilegios que ya nos han sido dados. Son ventajas especiales que ya han sido soltadas sobre nosotros desde hace muchos años. Es momento de entender que Dios desea que podamos tomar esta posición de autoridad, esta posición de privilegio que nos ha sido entregada a través de Cristo y que ahora forma parte de nuestra herencia. Quiero invitarle a que pueda cerrar sus ojos un momento. Espíritu Santo, la palabra dice que tú nos convencerás de pecado, de justicia y de juicio. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pedimos que reveles este entendimiento a nosotros. Convéncenos de pecado, convéncenos de que hay cosas que debemos soltar en nuestra vida, cosas que debemos dejar de hacer para alinearnos a lo que Dios nos ha dicho. Pero también convéncenos, Dios, de que la justicia de Jesús está disponible aún para nosotros. Convéncenos de que esta justicia ha traído un efecto poderoso sobre nosotros y esta justicia ha abierto el cielo y ha abierto el favor de Dios sobre nosotros. Y también haznos entender. Y también haznos entender, Espíritu Santo. Convéncenos de que el príncipe de este mundo ya fue vencido, ya fue juzgado, ya fue echado fuera. Y ahora no tiene parte ni suerte en nosotros, no tiene ningún poder ahora sobre nosotros, como dice la Escritura. Espíritu Santo, ayúdanos a entender este concepto. Ministranos, abre nuestras mentes y abre nuestros corazones para que podamos entender tu palabra, que podamos darnos cuenta que necesitamos empezar a alimentarnos de esta verdad, para empezar a caminar hacia la cima de esta montaña y arrebatarle al enemigo este lugar de autoridad y esta posición de privilegio que ya nos ha sido entregada por Dios y que Dios le había entregado originalmente a Adán y que ahora en Cristo tenemos la oportunidad de retomar sobre nuestra propia vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias te damos, papá. Amén y amén. Familia Sion, este tema es un tema muy interesante que vamos a estar tocando en las siguientes semanas. Vamos a ir avanzando, la revelación va a ir creciendo y yo le aseguro a usted que va a llegar un momento en que algo va a soltarse en nuestra mente. Algo va a destaparse en nuestro entendimiento y vamos a poder darnos cuenta, porque el Espíritu Santo nos va a poder mostrar en nuestra propia vida en qué partes, cuáles han sido las conclusiones equivocadas que nos han atrapado en esta mentira. Familia Sion, estamos convencidos de que este favor de Dios empezará a hacerse evidente en cada una de las áreas de nuestra vida. Y vamos a empezar a ver este tipo de privilegios especiales. Vamos a empezar a ver en nuestra vida esta prosperidad que estaba sobre la vida de José. Y vamos a empezar a entender que Dios está queriendo empujarnos hacia adelante para hacernos darnos cuenta que Él está haciendo que funcione su palabra y que su palabra se cumpla en nuestra vida. Hay una frase que por muchos años me ha llamado la atención. Y quiero cerrar esto con esta frase. Esa frase es: y entonces verás que yo soy Jehová tu Dios. Y a través de esto verás que yo soy Jehová tu Dios. Wow. Sabemos que todas las cosas que Dios va a empezar a hacer en nosotros, a través de las cuales Dios va a empezar a impactar nuestras vidas, será algo que nos empezará a dar la confianza para poder entender que Dios va en serio con nosotros, que Dios está dispuesto a hacer que estas cosas que ha prometido sean evidentes y funcionen en nuestra vida. ¿Para qué? Para que usted y yo nos demos cuenta que en verdad estamos parados en un lugar de privilegio, en una montaña de autoridad que Dios decidió ponernos a través de Cristo. Wow, familia Sion, gracias por escuchar este mensaje. Gracias
Les invitamos a que estemos atentos a todos los comunicados de nuestras autoridades. Sabemos que hay muchas personas que están siendo contagiadas de nuevo en este tiempo. Entonces queremos invitarles a que se mantengan en casa. No tenemos temor. Sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que este favor de Dios está sobre nosotros. Y como dice el Salmo 5, versículo 12, es como un escudo que nos rodea. Es un escudo de protección que ha sido puesto sobre nosotros. Pero de alguna manera es importante también que atendamos a las recomendaciones de nuestras autoridades, que nos sujetemos a ellos, ¿sí? Y que podamos ser prudentes para poder quedarnos en casa y no ser un medio de contagio, ya sea para que nosotros podamos contagiarnos o contagiar a alguna otra persona. Seamos responsables con esto y quedémonos en casa. Familia Sion, muchas gracias por escuchar este mensaje. Dios les bendiga. En las próximas semanas estaremos continuando con este tema. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.